Baruch atah Adonai, Baruch Hashem. Samaria. El día de hoy quiero leer un versículo, varios versículos de la Escritura, la palabra del Eterno, en los Salmos. Vayamos a los Salmos. Oh Yeshua. Aleluya. Vayamos a los Salmos. El capítulo 9. Del capítulo 9 al capítulo 14 será el guión de la lectura de hoy. Samaria. Oh Yahshua HaMashiach, gracias por hablarnos de tu Elohim y lo aceptamos como nuestro Elohim. Baruch atah Adonai. La palabra se lee por los méritos de Yeshua. Amén. Tejilín o Salmos, capítulo 9, verso 1 en adelante. Dice así: Te alabaré, oh Yahweh, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste el malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste y su memoria pereció con ella. Oh, gracias, Lord. Vamos a darle un stop. Gracias, Jesús. ¿Qué podemos ver ahí? Ahí podemos ver nada más y nada menos que el salmista David hablando sobre su vida, dando gracias al Eterno y hablando de la persecución que tenía de enemigos. Pero ¿cuáles enemigos? La Biblia te deja claro, Salmo te deja bien claro, de que estos enemigos eran enemigos de otro país. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este video? La finalidad de este video, el tema se llama, el tema se llama David y los Goyim. David y los Goyim. Muchos piensan que la palabra Goyim y la palabra gentil pudieran ser lo mismo. Pero no todos son gentiles. Hay algunas personas que conocen del Eterno.
por más que estén en otro país. Bendecimos cada país de Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica. Bendecimos la vida de los que están en México, Ecuador, Cuba, Colombia, Paraguay, todo. Un saludo universal. Que el Eterno bendiga universalmente a todos los pobladores de la tierra. Es mi gran deseo de que cada día se esté hablando más de la palabra, de la Torá, y también que estemos hablando también de la palabra traducida, porque si no tienes un ejemplo, un libro de la Torá, puedes usar una Biblia, o sea, traducida, o puedes descargarla en Play Store, Apple, iOS, o sea, en tu iPad, tablet, computadora, puedes descargar Biblia mesiánica. Pero si también te place estar con tu Reina Valera, Dios también te bendiga. Amén. Simplemente lo único que vemos es que la Torá, todos los libros que no son traducciones sino originales, te hablan un poco más fuerte, aunque sea más claro, aunque sea más fuerte, pero te habla claro, sin tener que estar codificando demasiado. En un sentido, la Reina Valera está codificada. La Torá lo que viene haciendo es que te abre más. Muchos dirían, pero si la Reina Valera está codificada, la Torá, entonces estaría mal codificada mayormente. Pasa algo, como lo explicó un maestro. Para leer Torá, tienes que leer primeramente Zohar, que es la luz de la Torá, la instrucción. Tienes que leer Zohar, la instrucción y Torá. Entonces, el tema principal es David y los Goyim. Vemos aquí en Salmos o Tejilín, capítulo 9, verso 1 en adelante, de que David daba gracia a Dios, porque Dios lo sustentaba y lo ayudaba en sus momentos, digamos, de tribulación y de persecución a causa de sus enemigos. ¿Y quiénes eran sus enemigos? Lamentablemente, personas de otro pueblo. Porque vemos también que aparte de Samuel, perdón, aparte de Saúl, David tenía el apoyo primeramente del Eterno, de Samuel, pero entre el pueblo estaba el ungido, Saúl, quien sintió lamentablemente celo al ser rechazado por el Eterno. Vemos que después de darse cuenta que a David lo ungieron como rey, se le metió ese celo. Es como decir que yo soy un presidente, pero aparece un electo y lo están apoyando a él. Y a mí estén propagando la fama de que ese es el nuevo presidente. Esto pasó con Saúl y David, pero ese no es el tema. Anyway, como sea, el tema es David los Goyim. David recibía una persecución grandemente por los enemigos, que eran de otro país, pueblo pagano. Entonces, aquí el salmista dice que ellos se volvieron atrás. En muchos párrafos de los salmos dice que mis enemigos me formaron trampa, pero cayeron en su misma trampa. ¿Quiénes eran estos propios enemigos? Aparte de Saúl, obviamente que David tenía la persecución de los pueblos filisteos, amorreos, jebuseos. Entonces vemos, lamentablemente, esa persecución. Ahora vamos a ir a capítulo 10.
para que vean. Leímos capítulo 9, ahora vamos a leer el capítulo 10. Amén. Salmo capítulo 10 dice, verso 1. Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. O la destrucción del malvado. Vamos a ver. Dice así, amén. Tehilín capítulo 10, verso 1. ¿Por qué estás lejos, oh Yahweh, y te escondes en tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. ¿Por qué el malo se jacta del deseo de su alma? Bendice al codicioso y desprecia a Yahweh. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Oigan bien. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, no existe Elohim en su pensamiento. Su norte son las cosas pasajeras, lo pagano. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienes muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldiciones. Wow. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Ahora dice el 10. Vamos a ver. ¿Qué dice el versículo 10? Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, el 11, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Yahweh, Elohim, alza tu mano y no te olvides de los pobres, porque desprecia el malo a Dios. En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. O sea, tú no lo inquirirás. Inquirirás, ok. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Dice el 15, quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Yahweh es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Yahweh. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. O sea, vemos en estos salmos que David está adorando al Eterno, pero después le presenta quejas. Amén. Y estas quejas, vemos que son quejas más contra los Goyim, los de otras ciudades. Amén. Entonces la queja de David contra los Goyim, o sea, las quejas no son contra los de su pueblo, sino contra los Goyim. Si vemos el lío que siempre ha habido en Israel, y lamentablemente muchas tribulaciones, muchos problemas, siempre ha sido por que Baruch Hashem, se han intrometido Goyim, gentiles, a hacerle la guerra. Entonces, mi alma te alaba, Yahweh. Capítulo 11, verso 6, dice así. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos.
Amén. Porque Yahweh es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Gloria a Elohim. Alma te alaba. Entonces, dice Salmo 12. O sea, estoy leyendo, muchos lo verían como que estaría volando, pero no estoy volando. Simplemente estoy parte por parte, de capítulo en capítulo, para hacer el video un poco más corto, que no sea tan largo y que se entienda el mensaje que quiero dar. Capítulo 12, verso 1 dice así. Amén. Salva, oh Yahweh, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con sus labios lisonjeros y con doble de corazón. Ahora, vemos esta parte, que esta parte aquí pareciera que no es contra los goyes, sino contra lo mismo de los, o sea, porque David estaba entre el pueblo, o sea, estaba en su pueblo, no estaba en ningún país o ciudad o reino de otro país, no. Esta parte aquí la podemos coger para decir que también, en esta parte de esta serie que estoy haciendo de los salmos, en este video, en el capítulo 12, la primera queja en esta parte de aquí contra los hijos de los hombres, hablando mal de sus hermanos con labios, o sea, hablando con labios inmundos, en el sentido que se volvieron gente de hablar malo, lengua impía, porque tú puedes ser cristiano, puedes ser un creyente fiel en Dios, pero tienes que guardarte cada día. Por eso debemos buscar más del Eterno. Aquí aparece la queja entre el mismo pueblo. Eso es lo que puedo interpretar. Amén. 12 capítulo, 12 verso 6. Las palabras de Yahweh son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra. Tú, Yahweh, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres. Pero si aquí vemos, wow, aquí vemos un paréntesis. Es un poco inconcuerdo. Ahora que leo los hijos de los hombres se refiere mundialmente, o sea, generalmente a todos. Porque si se darán cuenta, cuando hablo de los hijos de los hombres, los que están en la tierra, porque si fueran los hijos de Elohim, son los que están en el cielo. Por eso le digo que ahora entra lo que tienen que ver la queja general, o sea, contra todo, o sea, lo que ha visto David en su proceso, lo que pudo ver, o sea, es algo muy revelativo, es algo de vivencia. Samaria, gloria al Eterno. Amén. Capítulo 13. Verso 3. Verso 3. Capítulo 13, verso 3. Mira, respóndeme, oh Yahweh, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Wow, mi alma te alaba. Oh, Barúa Adonai. Oigan lo que dice el
Salmista, capítulo 13, verso 3. Salmos. Salmo capítulo 13, verso 3. Mira, respóndeme, oh Yahweh, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. O sea que hay un dormir de muerte. Hay como un dormir espiritual. Wow. Entonces, pudiera ser que, lamentablemente, occidentalmente, en muchos lugares, hay creyentes y personas que se han vuelto tal vez religiosas o que algo espiritual lo agarró, alguna potestad, algo lo desequilibró y produjo en él un dormir que lo puede llevar a la muerte espiritual, o es un dormir espiritual o algo, así como interpreta el salmista cuando dice, saca mi alma del Seol, de la cárcel, para que te adore. Entonces, continúa diciendo, 4, verso 4, para que no diga, mis enemigos lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo rebalara. ¡Wow! Vuelve David a decir, es una súplica, una queja, no para Dios, sino delante del Eterno. O sea, David en oración, wow, lo puedo interpretar así. David en súplica, en oración, techubá, amén, en reconocimiento, en busca del rostro del Eterno. Mire lo que le dicen, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo rebalara. Está hablando de los otros pueblos, los pueblos enemigos, los enemigos públicos de Israel, los que despreciaban a Israel, que no creían en su Dios, que no reconocían a su Dios ni a ellos como pueblo santo. Entonces, dice el 5, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Yahweh porque me ha hecho bien. Baruch Adonai. Si te das cuenta, todo lo que ves aquí son quejas, súplicas, pero ¿en contra de quién? En contra de los otros pueblos. Y los otros pueblos, la Biblia los llama Goyim o gentiles. No todos los goyim son buenos, ni todos los goyim son malos. Así como no todos los gentiles pueden ser malos, ni tampoco pudieran ser buenos. Pero está hablando contra los otros pueblos. Hay tipos de pueblos que reconocen al pueblo de Israel y a su Dios, al Eterno, y hay otros que no. Por eso hago ese paréntesis. Capítulo 14, verso 1, dice así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Wow. Verso 4. No tienen discernimiento con todo lo que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Yahweh no invoca. Ellos temblaron de espanto porque Elohim está con la generación de los justos, del consejo del pobre se han burlado, pero Yahweh es su esperanza. Oh, oh, qué de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Yahweh hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¡Wow! Mi alma te alaba. Aquí puedo interpretar aquí puedo confirmar lo que estoy interpretando. Es contra un tipo de gentiles y tipos de goyim malos. Pero en ese tiempo había muchos pueblos enemigos.
Está hablando de todos sus enemigos, los enemigos públicos de Israel. Pero vemos que en este punto, Antiguo Testamento, no estaban los romanos. ¿Quiénes eran los enemigos en ese tiempo? Los babilonios. ¿Mm? Según lo que yo puedo interpretar. Vemos que lamentablemente cuando el pueblo pecaba, caían en manos los de Babilonia. Pero también Babilonia le hacía mal a Israel, lo llevaba cautivo. Pero todo era un cumplimiento del Eterno para que sus hijos entendieran que Él era el único Dios y que como sus hijos, como eran sus hijos y lo son, debía castigarlo. A todo buen hijo se le castiga. Y si se porta mal, obviamente, debemos reconocer que nuestro castigo va. Amén. Entonces, ahí estaban los filisteos, jebuseos, los pueblos enemigos que no pertenecían ni a la tribu ni al pueblo. Descendientes de Nimrod, descendientes del hijo malvado que se burló de su padre, Noé. O sea, cananeos. Entonces, dice el capítulo 15, verso 1. Lo que habitarán en el monte santo de Dios. Ahí es que quiero terminar las palabras finales. Leer y dar mis palabras finales. Amén. Para después darle unas salutaciones. Muchos saludos y bendiciones. Amén. Todo el que está viendo este video, preste atención. Y que el Eterno le bendiga. Amén. Barú atah Adonai. Salmo 15, verso 1 en adelante. Los que habitarán en el monte santo de Elohim. Dice así. Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquí va la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahweh. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Ese habitará en el monte santo. Entonces, aquí es que quiero dar mis palabras finales. Tantas personas que han salido hablando mal sin darse cuenta, erróneamente, hablando mal del pueblo de Israel, están haciendo como esos pueblos enemigos sin darse cuenta. Ellos conocían del pueblo de Israel. Habían escuchado de la fama de Elohim, nuestro eterno Barú atah Adonai, pero no los respetaban. Se creían ellos lo primero y que el pueblo de Israel estaba mal. Ahí es el gravísimo error que se sigue cometiendo ahora. Muchas personas creyéndose el Israel espiritual, no, que ellos rechazaron a Dios y nosotros somos dichosos porque la salvación vino a nosotros. Lo que pasó en Israel era un cumplimiento, fue un motivo para que tú te salvaras, no que ellos por rechazar al Eterno se van a perder. Fue un cumplimiento, al Eterno le plació. Y no es como ustedes lo han interpretado. No todo el pueblo de Israel rechazó al Mashiach.
No todo el pueblo rechazó al Mashiach. Fueron los líderes religiosos que por no entender a Yeshua, cometieron estos errores. Amén. Entonces, por eso Jesús decía que si, Yeshua decía que si en verdad le conocieran, o sea, si en verdad le conocieran, salieran de sus errores. Yeshua, o Jesús en español, estoy traduciendo para lo que han escuchado muy pocamente o no entienden mucho con respeto, pero Yeshua o Yeshua es el nombre en hebreo, el nombre original. Amén. Si Jesús Ben David en español para hablarle así, le dijo en una parte: yo fui antes que Moisés, porque ellos le venían al maestro. Nuestro padre es Moisés. Entonces, pero eso es una parte ahí. Eso es entre el pueblo de Dios y su Mashiach. O sea, mi Mashiach. O sea, lo que quiero decir, eso es entre el pueblo de Dios y nuestro Elohim. Porque aunque sea nuestro Elohim, lamentablemente no lo reconocemos. Aunque queramos, aunque muchos dicen, bendito es el Eterno, muchos conocen del Dios de Israel, pero a veces confunden con su paganismo y su religión a nuestro Adonai, a nuestro Elohim, Eloah, Santo, el Kadosh, el Hakadosh de Israel, el Dios no conocido, porque siempre sostengo que son pocos los que conocen al Dios no conocido. La mayoría de personas conocen al Dios de la religión, pero no conocen al Elohim verdadero, al Eloah. Sí, porque la palabra Elohim suena plural. Eloah, el Hakadosh, Ha-Elión, Hashem, que nos da vida cada día y tenemos que arrepentirnos y reconocer que somos pecadores y que fuera de Él no tenemos nada. Entonces, ¿cuál es el bendito problema que tenemos con Israel? Yo, cuando estaba full metido en la religión, no entendía el concepto de Israel, pero lo respetaba. Nunca me atrevía a hablar mal del pueblo. Aunque estaba, lamentablemente, envuelto en cosas que eran más religiosas que espirituales, trataba de buscar la verdad. Y ahora reconozco al Elohim verdadero, al Eterno. Entonces, estas son mis palabras finales, hermanos y amigos. Dejemos las falsedades. Uno no es ningún Israel espiritual. O eres gentil o eres gentil. O eres goyim o eres goyim. O eres judío o judío. O eres israelita o israelita. Occidental o occidental. O del oriente o del oriente. No vengan a mezclar el azúcar con la sal. No mezclemos el agua. No mezclemos el agua con refresco. Tengo que hablarle así en sentido literal. Entonces, pasa lo siguiente. Muchas personas, lamentablemente, atacando al pueblo. De ahí se formó el cristianismo. Y el cristianismo, en verdad, muchos dicen que el cristianismo desciende de Israel, pero que hay algo erróneo. Si nos enfocamos en esa palabra errónea, vamos a pecar. Israel no conoce lo que es el término Jehová. Ellos han escuchado que así es que llaman a Dios, pero que ni siquiera la palabra Dios.
Eso es una palabra latina. Ni siquiera ellos reconocen lo que es la palabra Jesús. Ellos reconocen al Mashiach, el Hamashiach, Yeshua Hamashiach, Baruch Adonai, la salvación de Yahweh hacia nosotros. Entonces, dejémonos de acosar al pueblo de Israel y creernos los super santos, los Saiyajines de la santidad. Y porque ellos son salvos por promesa. Y a ellos se les fue entregada la palabra, la parashá, la Torá. No seamos libertinaje. No seamos viles ni malditos, como dice la palabra. No nos hagamos tan santos sin serlo. Eso va para todo, hasta para mí. Esto va para todo. Dejemos la ignorancia de estar criticando al pueblo, que por eso es que pasan muchas cosas. Por eso hay muchos moveres religiosos, hay muchos moveres, mucho mover de la fuerza de la tiniebla, porque no hay autoridad en los pueblos gentiles. Si los pueblos gentiles dejaran su paganismo y se acercaran al Mashiach y a su Dios, a su Elohim, al que predicó, aunque la palabra prédica viene de aquí, pero vamos a hablar hablarla así en latín, la verdadera buenas nuevas. Sí, porque la palabra es, muchos creen que el Nuevo Testamento está en griego, pero dejemos de hablar mal del pueblo. La persona, cuando tú le hablas de Israel, ya creen que tú lo estás judaizando. La persona, cuando le hablas del pueblo de Israel, aceptan, pero dicen, no, esa persona está mal porque ellos rechazaron al Dios de Israel, que uno está bien, que lo otro. ¿De qué te vale? ¿De qué te vale hablar esas embusteras? Mejor calla, analiza bien y mira si tú estás en un error. Ahora, una sola persona no puede cambiar el mundo. Lo que simplemente quiero decirles, tratemos menos de hablar, callemos, analicemos, vayamos a la Torah, a la palabra, y después hablemos, conocer el momento. Shalom, Obrajo.